la realidad bíblica de la vida en el cielo. La realidad bíblica de la vida en el cielo. Aquí necesitamos que sea Dios quien hable a través de la palabra, ¿verdad? Y es la palabra que nos muestra las promesas y esperanza que tiene el creyente. De manera que vamos a abrir nuestras Biblias allí en 1 Pedro capítulo 1 y leemos del versículo 1 hasta el verso 4. Primera Pedro capítulo 1, versículos 1 y hasta el 4. Dice así la gloriosa y bendita palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, nos gozamos en tu presencia. Tú eres nuestro Dios y ha sido hermoso para nosotros, Señor, que nos hayas alcanzado a través del Evangelio para ser tus hijos, para ser la gente que te alaba y te bendice en esta tierra, para ser la gente que da testimonio de la obra de Jesucristo en esta tierra, para ser la gente, oh Dios, que esperamos la gloriosa venida de Cristo. Grande es nuestra bendición y tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque todo esto lo has hecho tú, oh Dios bendito, por tu gracia y tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y agradecemos el honor. Gracias, mi Dios, por todos los hermanos aquí presentes. Bendíceles, Señor. Ayude a cada uno según la necesidad que tiene. Aún en lo más escondido de nosotros, nada te es oculto. Tú conoces nuestras necesidades, no están las palabras en nuestra boca y tú las sabes todas. Señor, estamos aquí porque te necesitamos, dependemos de ti, queremos tus bendiciones, queremos tu dirección, tu enseñanza, queremos que el Espíritu perfeccione tu obra en nosotros. Rogamos, Señor, bendigas también los hogares aquí presentes y sobre todo oramos, mi Dios, para que sobre toda bendición que pudiéramos anhelar, tú nos concedas la bendición de ver nuestras familias venir rendidas a los pies de Cristo. Señor, anhelamos que los nuestros puedan entender que necesitan de un Salvador. Pero también oramos, Señor, por aquellos que habiendo conocido tu nombre, se han alejado. Queremos rogarte por ellos, Señor, para que donde estén, tu Espíritu les redarguya y les inquiete de tal manera que puedan levantar los ojos al cielo y puedan volver la mirada a Cristo y tú los vuelvas a casa. Padre bendito, oramos en esta noche por la enseñanza de tu palabra, para que tu Espíritu, oh Dios, tome el control y la dirección y use a tu siervo conforme al propósito tuyo a través de esta enseñanza,
y permite que tu palabra corra y sea glorificada, y tu palabra venga a motivar nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, venga a motivarnos en las promesas eternas, oh Dios, que has preparado para los que te aman. Padre bendito, oramos poniendo todo en tus manos en el glorioso, bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Allí tuvimos una lectura bíblica muy importante. Y a veces me pongo a molestar al director un poquito allí. Y es un texto que habla de una gloriosa dicha de los redimidos, de los escogidos en Dios, de los que ya tenemos una herencia eterna, igual que allí cita la lectura sobre la que hemos predicado. Esto en realidad es una dicha que espera a los redimidos, a los que un día, persuadidos por el Evangelio, comprendimos cuán pecadores éramos, cuán necesario era que Dios cambiara nuestra vida, nos limpiara de nuestros pecados y nos adoptara como sus hijos. Desde entonces, nuestra vida, creo, está completa. ¿O no dice eso Colosenses capítulo 2, versículo 10? Y vosotros estáis completos en él. ¿Qué nos falta? Solo que Cristo venga. Pero bien, hoy vamos a entrar al último tema, que tiene que ver más propiamente con la vida en el cielo, la realidad bíblica de la vida en el cielo. Allí aparece un término hebreo, shamaín, que se traduce cielos y representa la expansión espacial inconmensurable, algo que se extiende y escapa a nuestra imaginación con todo lo que pudiéramos ver. Porque está lo que vemos y están los estudios y documentales que se dan respecto a la expansión. Solo nos quedamos maravillados. Y se refiere a la expansión, a algo que está más allá, muy lejos de la tierra, tan lejos que los cielos se extienden hasta la presencia de Dios. Y lo más maravilloso de todo esto, que es la expansión, a pesar de su dimensión y su grandeza, no pueden contener a nuestro Dios. De manera que nuestro Dios es más grande que los cielos de los cielos. Y Él con su presencia, dice la Biblia, ¿qué cosa? Lo llena todo. Hay dos versículos allí interesantes. Uno de ellos está en 2 Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Capítulo número 2. Y versículo número 6. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de mí? La parte que rescatamos es que los cielos no pueden contener a nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. ¿Sabe? Esto debería servir de motivación para el creyente,
Porque a veces en la vida del camino aparecen cosas terribles, monumentales, imposibles, pero más grande es nuestro Dios. Amén. Más grande es el Dios en el que usted ha creído. Y nada, absolutamente nada hay más grande que Él. Y esto para que usted fortalezca su fe y su confianza en Él, en todas las cosas que presente la vida en su caminar. El otro pasaje está en Jeremías, capítulo 24. Hubo algún detalle ahí. Bien, veamos el Salmo 24:1. Es un pasaje hermoso. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó los mares y afirmó los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y allí hace una descripción de características, propiamente características que solo la llena Cristo. Esto es muy importante para nosotros. Muchas veces aplicamos esta escritura, si se quiere, con antojadizamente, pero hay escrituras que solo Cristo las satisface y que lo hace en favor de nosotros. ¿Quién puede llegar al lugar santo de Dios? Solo los redimidos a través de Cristo tenemos la esperanza de estar un día con Dios, llegar allí. La Biblia describe los cielos como una belleza inimaginable. Basta mirar al universo en una noche estrellada y se queda uno asombrado. O ver también el amanecer o las puestas del sol. Normalmente en las redes sociales están llenas de fotografías de eso. ¿Y por qué los hombres se molestan en tomar fotografías de esto? Porque les impacta. Y eso solo son destellos de la belleza de los cielos. De manera que la palabra del Señor describe el cielo con una belleza inimaginable e incomparable. La Biblia nos enseña que el cielo está dividido, por lo menos a la luz de 2 Corintios 12, está dividido en 3 cielos. Algunos hablan de muchos cielos, pero ¿qué digan los hombres respecto a los cielos? Nos interesa lo que el Espíritu de Dios dice en su palabra sobre los cielos. Y el capítulo 12 de 2 Corintios, versículo 2, dice la palabra: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
lo que nos indica a nosotros que el cielo está dividido en tres, porque el cielo, el tercer cielo, es la morada de Dios. Es, a la luz de otras escrituras, Dios habita en la luz inaccesible, a un lugar donde ningún ser humano, por ningún tipo de tecnología, puede llegar a esa parte donde Dios tiene su trono. Lo hermoso para los creyentes es que Dios en Cristo nos ha acercado allí. Amén. Hay un pasaje lindísimo allí, por si alguien desea leerlo, está en Efesios 2:6. Todo el capítulo habla de la obra redentora por la gracia de Dios en Cristo. Y dice, y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales con Cristo. En lo que a Dios toca, nosotros estamos sentados allí. En lo que a nosotros toca, vamos allí. Esperamos la venida de Cristo. Encontraron Efesios 2:6. Entonces, a través de la obra de Cristo ya tenemos un lugar asegurado. ¿Qué les parece? Qué bonito es saber para dónde voy, con quién voy a estar y a dónde voy a vivir por los siglos y para siempre. ¿Y esto por qué? Porque usted y yo no merecíamos, no, porque Dios nos amó y quiso hacer una obra única, perfecta y suficiente, donde le acercó a usted a través de Cristo a su misma presencia. Disfrute eso, porque es un inmenso honor, un gran privilegio que no podemos pagar. Nadie puede pagar lo que Dios ha hecho ni el honor que tiene, pero sí podemos vivir para agradecer. Dios quiere que usted sea un agradecido. Predicaban el martes sobre esto. Y Dios dice, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Que sea agradecido. No podemos pagar, pero sí podemos agradecer, pero sí podemos corresponder. ¿Cómo corresponder, pastor? Viviendo de acuerdo a la expectativa de Dios en la obra de la cruz hecha en su favor. Viviendo en conformidad a la voluntad de Dios. Habrá que ir haciendo ajustes en el camino conforme la palabra va llegando a nosotros, haciendo cambios. Y los cambios los vamos a hacer porque se espera, cada creyente quiere corresponder a Dios. ¿Cómo corresponder? Sirviéndole. Cada hermano tiene dones, talentos. Por favor, sírvale al Señor. ¿Cómo corresponder? Testificando de Cristo. Corresponda a Dios. Y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que moramos, hay que estar claro en la mente y en el corazón de quién somos. Y disfrute eso, gócese. Muchas veces hemos dicho, no permita que su vida se convierta en un religioso más. Tendrás que dar la pelea en ese rumbo. Porque ser un religioso más se perdió el sentido, el sabor y el propósito. Y eso no puede ser. El creyente debe mantenerse sensible a la grandeza de la obra de Dios hecha en Cristo en su favor, al honor que tiene, porque grandes promesas esperan por nosotros. No afloje, por favor. Y ayude a aquellos que han aflojado, por favor, también. Porque usted conoce quienes han venido para atrás. Están llenos de argumentos y tal vez esos argumentos son razones valederas que estén usando.
Pero si las razones valederas que esgrime un creyente le afectan en su vida espiritual, entonces no vale la pena tener la razón. La Biblia dice, llevando todos nuestros argumentos rendidos a la obediencia a Cristo, para que haya bendición, para que correspondamos, para que agrademos a Dios. De otra manera, alguien puede decir, me hicieron, no me saludaron, el pastor me le echó todo a mí. Pueden decir lo que quieran decir, pero si eso afecta a tu vida espiritual, nunca tiene la razón. Porque el desafío de cada creyente es caminar para siempre con Cristo. Amén. Hasta que venga, hasta que estemos en su misma presencia. La palabra del Señor nos dice, a la luz de 2 Corintios 12:2, que el cielo está dividido en 3 cielos. El primer cielo describe la expansión atmosférica. Y hay algunos pasajes en esto, puede uno irse al Génesis. Vamos al Génesis, capítulo 1. Todo ese capítulo tiene referencia. Capítulo 1, versos 6 al 8 dice la palabra. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Pero está hablando de la creación, donde se echaron por la palabra de Dios y por la voluntad de Dios los cimientos de la expansión, también los cimientos de la tierra y todas las demás cosas que tienen que ver con la creación. En el verso 20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Se refiere al cielo atmosférico. ¿Sí? Y entonces allí vemos volar innumerables aves. En los tiempos donde empieza a irse el invierno, me gusta mucho el espectáculo, aparecen las golondrinas. Yo les digo las golondrias. Aparecen las golondrinas, ¿sí? Y también cuando se tiende a ir el verano, sucede igual. Pero son grandes nubes que vuelan en la expansión. También vuelan todo tipo de aves, águilas, halcones, ¿sí? Zopilotes, ¿sí? Todos los que son animales de rapiña, ¿verdad? También aves de colores maravillosas. Me gusta ver documentales de aves. Todo lo hizo Dios y los puso para que volasen ¿a dónde? En la expansión de los cielos. También dice San Mateo capítulo 16. Capítulo 16, versos 2 y 3. Dice la palabra, mas él respondiendo le dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad,
porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, que sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y es que el hombre tiene que ver con el cielo. El cielo, de acuerdo a Génesis 1, marca los tiempos. Y entonces la gente mira hacia arriba, hoy va a ser buen día. ¿Lo ha dicho usted? No, yo creo que hoy va a llover. Allá le dice Elías al siervo tuyo, mira al cielo a ver si aparece una nube, aunque sea pequeñita. Y entonces le dice el siervo, hay una como de un palmo, entonces corramos porque va a llover. Y el Señor usa esto para reprender a sus seguidores, que muchas veces discernimos el estado del tiempo por lo que vemos, pero no nos alcanza nuestra capacidad para discernir los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? La parte que rescato es que el primer cielo tiene que ver con la expansión atmosférica. El segundo cielo corresponde a la expansión planetaria, donde ya aparecen todos los planetas. Aún volviendo a Génesis 1, podemos empezar a leer la Biblia. ¿Por dónde va leyendo? Lea la Biblia, no se canse. Pastor, ya yo leí Génesis, ¿por qué no empieza de nuevo? ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versos 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Y qué maravilloso, ¿verdad? En la luna llena, a todos se paran a ver. ¡Wow! Y parece que en plena noche como que está de día, ¿verdad? Y es maravilloso. Y ya hemos hablado del sol, ¿verdad? Su camino llega a su cenit. Y es maravilloso. Proverbios 4 habla de eso. Y así debería ser el camino de la vida del creyente, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. De manera que allí la palabra del Señor nos dice, verso 17, y los puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Y aquí entramos a otra dimensión totalmente diferente. Ya entramos al sistema planetario, que es el segundo cielo. También dice Isaías, capítulo 45, y versículo 12. Yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre, yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Y ahí cuando habla de los cielos se está hablando propiamente en la segunda parte, el segundo cielo,
de todo lo que corresponde a la dimensión del sistema planetario. La palabra del Señor dice también en el libro de Job habla mucho de esto. Parece que era un hombre que se maravillaba en la creación de Dios. Y dice la palabra en el capítulo 38. Capítulo 38, versos 31 al versículo 33. Dice la palabra, hablando allí con Job: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Y ahí se da una descripción inimaginable. Bueno, habría que meterse un poco a estudiar, ¿verdad? Y a mirar especialmente documentales sobre la expansión de los cielos y la composición de los planetas, las estrellas. Algunas veces te has parado a mirar allí como ¿cómo se llama aquí? Esto es como un triángulo, ya se me escapó, como con una colita, todo compuesto de estrellas. No, una conformación de estrellas. Sí, pero he presentado, ahorita se me escapó la palabra, pero ¿quién no se ha detenido a mirar y a contemplar? Job se detenía, y si no se detenía, Dios le recordaba. Hay otro pasaje propiamente donde allí se habla de esto. De manera que dice también la palabra del Señor en el Salmo 33. Se me escapó. 33, versículo 6. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Lo que destaca es que Dios es el creador de todo. Y si tenemos conciencia de que Dios es el creador de todo, Él es el dueño de toda su creación, es el dueño de la vida. Y hay una invitación en el pasaje a temer a Dios. Si hay conciencia de eso, ¿cómo no temer a ese Dios sublime, grande, maravilloso, que de la nada hizo todo lo que vemos? La mayoría de los hombres trabajan sobre materia creada. Dios hizo todo de la nada. Él es sublime, es incomparable. Por esto es digno de toda alabanza, de toda adoración. Hay un salmo maravilloso que invita a publicar su grandeza. No sé cuántos han leído el Salmo 145. Los primeros versículos hablan de un compromiso personal
individual de la necesidad de alabar y exaltar a Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, un compromiso personal, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Razón grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Sí? Y dice el verso 4, importante dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios, porque la gente viendo no ve. A veces la gente se enreda tanto en la vida que deja de apreciar la magnitud de la grandeza de la creación y la belleza de lo que Dios ha hecho. Y necesitamos detenernos para empezar a ver las maravillas de Dios. Y alguien que ve las maravillas de Dios quiere contar las maravillas de Dios. Y allí volvemos a la foto, cuando nace el sol, o cuando se pone, qué sé yo, a la luna llena. Y entonces la gente lo transmite a través de las redes sociales, porque quieren que otros lo vean. Cuántos más los redimidos que conocemos la grandeza de nuestro Dios, debemos testificar de Él. Dice el verso 4, generación a generación celebrará sus obras, gócese. ¿Sí? Cuando vas al mar y ves ese inmenso mar, alguien lo puso allí, alguien estableció el movimiento con limitaciones, ¿sí? Y es ¿cómo diríamos? Es el mejor recipiente de agua que Dios tiene para la irrigación de la tierra. Es sorprendente, es maravilloso, todas las aguas llegan ahí y vuelven a su mismo lugar. Todo lo hizo con sabiduría, dice la Biblia. Nada fue antojadizo. Dice la palabra, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Deténgase a meditar. Da consejo a las familias, a los padres, dentro de la instrucción espiritual hacia sus hijos, que hable de ellos cuando se acueste y cuando vaya por el camino, que no solo sea un paseo y fuimos a tal lugar y llegamos, ¿y qué vieron? ¿Qué le llamó la atención? ¿Les sorprendió la obra de Dios? Porque Dios quiere que todos miren a la belleza de su grandeza. Hagamos un paréntesis ahí, vamos a Romanos, capítulo número 1. Porque si los hombres no quieren ver, no tienen excusa. Porque todo está delante de ellos y todo lo que hay declara la grandeza y belleza de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque Dios no ha dejado al hombre sin testimonio.
Todo habla de Él y habla de su grandeza. Y el deber de los creyentes es hablar de la grandeza y la belleza y de la magnitud de nuestro Dios, de su creación, pero sobre todo hablar de la inmensa y gloriosa obra de amor hecha en la cruz del Calvario. Nadie debe callar, nadie. Todos los nacidos de nuevo, los redimidos, debemos dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Ciertamente los cielos y los cielos de los cielos escapan a nuestro pensamiento, y con toda la grandeza de los cielos, más grande es nuestro Dios, y debemos testificar de Él. Sigue leyendo allí el Salmo 145, del poder de estos hechos estupendos. ¿Qué cosa? Hablarán los hombres, pero luego la frase que sigue, un compromiso personal, ¿sí? Porque ciertamente es hermoso oír a los hombres hablar de Dios, pero el que debe hablar de Dios soy yo. Amén. Sí, dice la palabra, y yo, póngale nombres y apellidos, publicaré su grandeza, publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de su inmensa bondad y cantarán de su justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y tus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. ¿Qué es bendecir? Hablar bien, contar de Él, decir quién es Él, contar de su bondad y su grandeza. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Nadie debe callar. Dios es maravilloso y espero que usted tenga una experiencia personal con Él. En la medida que esa experiencia personal se fortalece, se produce mayor sensibilidad hacia lo espiritual. Y entonces hay una imperiosa necesidad de hablar y de no callar, de contar quién es el Dios en que hemos creído. Por favor, testifique del Señor mientras contempla y aprecia la magnitud de todo lo que Él ha creado. Venimos hablando de la realidad bíblica de la vida en el cielo. Aquí estamos mirando a través de la palabra la belleza de todo lo que Dios ha creado. Pero con todo lo que la Biblia nos enseña, no alcanzamos a percibir la belleza de aquello que tendremos y viviremos allá en el cielo con Dios. Pero mientras viene ese tiempo, hable de Dios, contemple la grandeza de Dios, párese en la vida y en el camino, porque todo lo que Dios ha hecho es maravilloso. Y usted debe aprender a apreciar para tener de qué hablar y de qué contar. A veces hablamos de tonterías, de cosas sin sentido, que no traen ninguna bendición ni ninguna ayuda en nuestra vida. Qué hermoso es poderle hablar a las personas de quién es nuestro Dios, qué hizo y qué puede hacer. Y tratar de alcanzarlos a través del Evangelio para que ellos puedan tener una experiencia personal con Dios. Continuamos la próxima semana, si Dios así lo permite. Lean la palabra, por favor.
allí puedo dejarles una pequeña tarea para que lean allá en Job capítulo 9. Y entonces ya tendremos una visión de todo lo que Dios ha hecho en los cielos de los cielos, y especialmente en el tercer cielo, porque ciertamente estamos en la tierra, sobre nosotros están los cielos de los cielos, pero a los que hemos creído en Cristo en esta tierra, caminamos al tercer cielo. Prepárese para eso, Cristo viene, gócese en su vida espiritual, no se deje estorbar por nada, manténgase en oración y a la expectativa del sonido de la trompeta. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.